Amondo tamanayme tichagui kuara oimera mueve te coveñaninye oparte kerupi tamanayme guasu kua ñandereta guasu piñeiva ñekuama oparte kua ara yande ara jare ñande arete ñai oparte kuñareta jare iñe ñimongueta reta oparte kua teta guasu pillei kua Hayave hokonai kuare ñambupu kuae yayapo kuae ñungueta ñandereko rupi jare ñaniñepe jare yeye pusaka oyue. Bienvenidas y bienvenidos al foro público virtual Las mujeres indígenas, protagonistas de las luchas sociales del continente americano. Sin nosotras, nada. El foro es convocado por la Asamblea del Pueblo Guaraní, las organizaciones de derecho indígena, Pampa de Uruguay, la Red Internacional de Cátedras, instituciones y personalidades sobre el estudio de la deuda pública, la Comisión de Derechos Humanos del Plenario Sindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay, junto con la plataforma La Comunis. Contamos además con el valioso auspicio de la Asociación de la Prensa de Uruguay, APU, y la agencia Volpes. Esta fecha nos debe convocar a reflexionar sobre la realidad de las mujeres y de los pueblos indígenas en nuestra región y en cada uno de cada país donde vivimos. Cada 5 de septiembre se conmemora el Día de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa, mujer aymara que lideró junto a su esposo Julián Apaza Tupac Katari el levantamiento indígena de 1781 contra la opresión de los colonizadores de la época. El 5 de septiembre debe servir para conocer la lucha de Bartolina Sisa y su pueblo, al mismo tiempo que destacar el notable aporte que las mujeres indígenas han hecho y siguen haciendo cada día para la construcción de sociedad más justa, equitativas y con pleno de respeto de las diversas culturas que convivimos en el continente. Recordemos que, entre otras cosas, que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU, por sus siglas en inglés, adoptó en 2022 la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas, en la que pide a los estados que desarrollen y apliquen inmediatamente políticas integrales para proteger mejor sus derechos humanos. Esas políticas, para pensarlas, diseñarlas y ejecutarlas, deben tener a nosotras, las mujeres indígenas, como protagonistas. Sin nosotras, nada será posible. En este foro virtual tendremos breves presentaciones de hermanas de diversos puntos del continente, que nos contarán de sus luchas, sueños, retos, de sus realidades y de la forma que pelean para construir un mundo mejor para todos. La actividad se está transmitiendo simultáneamente para varias plataformas, en este caso por Facebook y YouTube, y posteriormente también quedará colgado para que quienes no pudieron participar en directo puedan visitar la página y poder escuchar y poder estar presente acompañando a cada hermana que presentarán en esta foro. Ahora empezamos con breves presentaciones y agradecemos a nuestras hermanas que nos escuchan de cada espacio, de cada país, desde donde estén. Ahora vamos a agradecer a estas hermanas que han tenido que darse tiempito para con nosotros hoy día y le quitamos tiempos para que podamos tener presente con nosotros. Vamos a dar entonces breves palabras a nuestra querida hermana que en este momento nos acompaña.
Hoy, y como hemos preparado en nuestra exposición sobre la heroína Bartolina Sisa. Entonces, en este momento estoy yo donde la Bartolina Sisa ha preparado, ha organizado mujeres, varones, para sublimar o hacer a La Paz, a Ciudad de La Paz. Chuquiago Mara Enimara, Hayaya. Chuquiago Macaro, Uyunta Ñataki, Bartolina Sisa Walmeja, Huaquichahuayi, Ucuaquichiruja, Ucampa Chasa y Atjataraquiñani. Estoy donde he organizado Bartolina Sisa a las mujeres indígenas, hombres, en Alto Lima, Pochacantaya, Ceja del Alto. Entonces, Bartolina Sisa era nacida el 24 de agosto en provincia de Loaiza, en Caracatu, en Ocuire, actualmente es provincia de Loaiza, cercanía que colinda con provincia de Roma, que es Sica, Ayoayo. Sus padres, José Sisa, Bartolina Sisa. Bartolina Sisa, heroína, ella desde los 16 años viajó junto a sus padres a diferentes regiones: Yungas, Cochabamba, Oruro, Cusco, Perú, con los productos para intercambio, como se dice, tueque, chalaca, para comercial, con la finalidad de obtener por el sustento, para sustento de su familia, ¿no? Entonces, ella ya sabía, conocía cómo vivían sus hermanas, todo sabía, la explotación, la vejación que sufrían las mujeres. Más tarde ella ya tenía 16, 19 años. Se independizó ella de sus padres, logrando instalar un puesto de venta en la localidad de Ayuayo, provincia de Aroa, donde también estaba Tupac Katari. Era sacristán de parroquia de Ayuayo. Ahí se conocieron. Posteriormente, en 1730 contrajo matrimonio con Juliana Paz Tuacatari, se domiciliaron en Zapaqui, provincia Loaiza, tuvieron 4 hijos. Más tarde, en el momento que de sublemación, junto a su esposo Julio Paz, organizaron a los ayllus y comunidades para la liberación de sus hermanos indígenas, que la Bartolina Sisa heroína conocía, sabía cómo era el sufrimiento en esa época. Por eso lograron concentrar una cantidad de 40 a 70,000 combatientes entre varones y mujeres. A inicio de 1781 empezaron la sublemación contra la opresión colonial, la encomienda, repartimiento, servidumbre, esclavitud, injusticia, etcétera, etcétera. Empezaron cerca a la ciudad de La Paz, Bartolina Sisa, con, podemos decir, 40 a 70,000 mujeres, hombres indígenas. Cercó mano 13 de mayo de 1781. El segundo, acamparon bajo mando militar de Bartolina Sisa, allá en Pampajasi, en Ciudad de
en mediación en Sopocache. Eso era su camino. Una vez apresada, fue arrestada en un calabozo que era húmedo, oscuro, donde fue sometida a tortura bajo los métodos de la época medieval. ¿Cómo sufría ella? El 5 de septiembre de 1782, muere después de haber sido vejada, pisoteada y satanizada públicamente. Finalmente, el 5 de septiembre del mismo año, es llevado a la horca construida por los chapetones. Después de su ejecución en la horca, sus miembros fueron enviados y exhibidos a su lugar de nacimiento, que es Carapato, provincia de Loaiza actualmente, Potopoto, Ceja del Alto, Pampajas, donde estaban sus campamentos. Esta lucha no acaba. La lucha de la Bartolina Sisa continúa. También podemos mencionar en 1980 cómo las mujeres mineras, cómo han luchado ellas para conquistar la democracia. Huelga de hambre, mujeres indígenas, debemos recordar. También a Lucila Mejía Morales, en plena dictadura, ella organiza a las mujeres aymaras. No es eso nomás, sino continuamos la lucha, como Chachahuarme decimos, ¿no? Chachahuarme es mujer, varón, Cupi, checa. La complementariedad, ahí está la fuerza en la unión por la conquista de la democracia. La lucha de las mujeres en áreas rurales, en área urbana, en Ciudad del Alto, en 2019, por ejemplo, 19, 20, las mujeres estábamos con huipalas. Aquí vemos las mujeres estábamos en las calles, en el camino, en las provincias también. También vemos a los periodistas que en 2013, hemos visto las periodistas que denunciaban la corrupción. Voy a decir que es mi sobrina, Verónica Peñasco Laime, Víctor Hugo Peñasco Laime, en otro medio que es Radio San Gabriel, el otro es Pachacamasa, por denunciar, ha sido asesinado. Hasta el momento está impune, la justicia no dio con los paraderos de los autores. Podemos mencionar también por denunciar la corrupción, caso de concejala Juana Quispe, fue victimado por denunciar estos actos corrupciones en el municipio provincial de Ancoraimes, que es provincia Mosuyos, departamento de La Paz. Hasta el momento es impune. No se dio con el paradero de los autores. Decirles a los varones, frenar la violencia. Aquí podemos demostrar feminicidio en Bolivia, desde el 1 de enero al 27 de junio, 2023. En Santa Cruz 14, en La Paz 10, Cochabamba 7, Potosí 6, Tarija 3, Beni 2, Sucre 1, Pando 1, Oruro 1. Pero esto todavía está hasta junio. Estamos en julio, agosto, faltaría 2 meses. Muchas gracias por su atención. Jalaya Bartolina Sisa, Jalaya Tupacatay. Yasropai, hermana Ángela, Cavi Neñimongueta, Jare, Yamondo con Ñaneñe, Ñandaracuao, Paite, Querupoye, Saca Yandereba. Muchísimas gracias, querida hermana Ángela. Qué tan fuerte, tan importante tomar en cuenta la vida y la lucha de nuestra querida hermana
Bartolina, que ha empezado y que seguimos y que es tan vigente en la actualidad en nuestros diferentes países. Ahora es el turno que vamos a escuchar la presentación también de otra hermana, hermana Libertad Pinto, quien nos hará una introducción general a la temática de las mujeres indígenas en el continente. Querida Libertad, te cedo la palabra. Adelante. Allipunchay kachun tukuygankunapaq sonqoymantapacha huk hatun napayuy tukuy chauchu ayllu warmikunapaq. Un saludo especial para todas las mujeres indígenas en este día. Saludar su fortaleza, su resiliencia. Asimismo, un saludo cordial para todos y todas quienes se han dado cita a este encuentro. A continuación voy a realizar una breve presentación sobre los derechos de las mujeres indígenas, para lo cual me voy a permitir realizar la siguiente proyección. Inicialmente vamos a partir hablando de algunos datos específicos sobre mujeres indígenas. Asimismo vamos a hacer alusión a marcos normativos del derecho internacional sobre pueblos indígenas y posteriormente estaremos hablando sobre derechos humanos de las mujeres. En cuanto a los datos, podemos manifestar que en el mundo existen más de 476 millones de indígenas, de los cuales un poco más del 50% son mujeres indígenas. En cuanto a América Latina y el Caribe, estamos hablando de la existencia de más de 28 millones de mujeres indígenas. Al respecto del derecho internacional sobre pueblos indígenas, podemos hacer alusión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales. Al respecto, hay que manifestar también que este instrumento ha sido ratificado por 24 países, de los cuales 14 son de Latinoamérica. También podemos hacer alusión a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que son más recientes. Estos tres instrumentos conforman un marco normativo a la hora de hablar de derechos de los pueblos indígenas y a los cuales también se debe circunscribir al momento de hablar sobre derechos de las mujeres indígenas. En cuanto a derechos humanos de las mujeres, podemos hablar de dos hitos históricos fundamentales, que son la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW. En cuanto a la Plataforma y Declaración de Acción de Beijing, podemos indicar que estas surgen a propósito de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995, en la cual se formulan 12 esferas de preocupación sobre los derechos humanos de las mujeres. Cada una de estas esferas contienen objetivos estratégicos, así como una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. A propósito, hay que manifestar que en el 2020 se cumplió un cuarto de siglo de la Declaración de Acción de Beijing y a propósito de eso hay que decir que ningún país ha alcanzado la igualdad para las mujeres y las niñas. Sin embargo, tanto esta declaración como la plataforma de acción sirven para orientar, sirven también como una especie de horizonte para orientar el sendero y mejorar las condiciones de la mujer en la sociedad. La plataforma cuenta con 12 esferas, como lo habíamos mencionado, entre las cuales están, por ejemplo, la mujer y el medio ambiente, la mujer en el ejercicio del poder, la niña, la mujer y la economía, educación y capacitación de la mujer, entre otros ámbitos. Y aunque específicamente las 12 esferas de la plataforma no necesariamente hacen alusión a mujeres indígenas específicamente hablando, se puede realizar un cruce por cada uno de estos ámbitos con la situación de las mujeres indígenas. Por ejemplo,
Para hablar de mujeres indígenas y economía, podemos nosotros hacer mención de que en países como Ecuador, Perú y Bolivia existe una elevada participación económica de personas indígenas. Y esto también implica la participación de mujeres indígenas que le aportan bastante a la economía de esos países con relación a sus pares no indígenas. Muchas de estas mujeres trabajan en distintos ámbitos, desde el ámbito de la agricultura, el textil, la construcción, la medicina tradicional, entre muchos otros. Ahí podemos mencionar dos ejemplos. La experiencia del Consorcio de Mujeres Indígenas que aglutina a mujeres sutujiles y cachiqueles en Guatemala. Este consorcio de mujeres indígenas busca precisamente promover el empoderamiento económico de las mujeres como una herramienta para la lucha contra la violencia de género. Es así que ellas desarrollan trabajos en el ámbito del tejido tradicional, el jaspe, el telar de cintura, entre otros. De igual manera, podemos mencionar la experiencia de la Asociación de Mujeres Constructoras ASOMUC en el Departamento de La Paz de Bolivia, que incluye también a mujeres del pueblo aymara. Muchos de los trabajos que realizan las mujeres de esta asociación tradicionalmente han estado vinculados más a los varones. Algunos trabajos de los que realizan son, por ejemplo, en construcción, albañilería, pintura, fontanería, carpintería, entre otros. Con relación a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, podemos manifestar que esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es considerado uno de los instrumentos internacionales vinculantes a la hora de hablar sobre derechos humanos de las mujeres y niñas. Es así que existe precisamente un cuerpo de expertas independientes que están a cargo de hacer el seguimiento del cumplimiento de estos derechos. Ese cuerpo es conocido como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y precisamente, y a propósito de la temática que estamos abordando el día de hoy, podemos hablar brevemente sobre la Recomendación General número 39 sobre derechos de las mujeres y niñas indígenas, una recomendación que ha sido trabajada por este comité y que precisamente el año pasado, en octubre del 2022, ha sido adoptado. En cuanto a su proceso de formulación, se puede destacar que a propósito de los informes periódicos que se realizaban sobre mujeres por parte de los estados, no se enfatizaba en la situación de las mujeres y niñas indígenas como tal. Es así que surgen observaciones y recomendaciones y se afirma que entre 1994 y el 2011, de 332 informes nacionales, solamente 69 refirieron a la situación de mujeres indígenas. ¿Qué implica la adopción de esta recomendación general? Implica un obligatorio cumplimiento por parte de los estados. De igual manera, esta recomendación general hace énfasis en la existencia de la discriminación interseccional en torno a variables como sexo, género, origen étnico, idioma, edad, entre otros, y el cruce de estas variables. Pero también destaca a las mujeres indígenas como lideresas, portadoras de conocimiento y transmisoras de su cultura. Entre algunas dimensiones específicas que toma en cuenta esta recomendación general están, por ejemplo, la prevención y protección de la violencia de género contra las mujeres y niñas indígenas, el derecho a la participación efectiva en la vida política y pública, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, entre otros. Al respecto, podemos ver en torno al derecho a la salud que las mujeres indígenas también
cuentan con importantes experiencias a lo largo del mundo y de la región en torno a este ámbito de la salud, porque el comité como tal ha realizado la observación de que las mujeres indígenas cuentan con un acceso limitado a los servicios de atención de salud que muchas veces no son adecuados y a propósito de eso se genera también una discriminación racial y de género, por lo cual ha planteado múltiples recomendaciones a los estados para que estos puedan garantizar que se disponga de servicios e instalaciones de salud de calidad y acordes culturalmente con los pueblos indígenas y las mujeres particularmente. A propósito de este ámbito podemos mencionar, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva. Muchos pueblos indígenas, y en especial en el caso de las mujeres en situación de embarazo, exigen que se les devuelva la placenta y el cordón umbilical para realizar la siembra de las mismas. Y esta acción, que está vinculada a la cosmovisión indígena, se realiza precisamente para crear un vínculo entre el recién nacido indígena con su tierra, para que este niño o niña nunca se olvide de dónde viene y a dónde pertenece. Es así que podemos hablar de múltiples ejemplos en torno a este ámbito. Ahí conocemos la experiencia de la Asociación de Mujeres Parteras Quichuas del Napo, Amupaquin, en Ecuador, que aparte de brindar asesoramiento en torno al uso de plantas medicinales, ha realizado también importantes labores de partería durante la primera etapa de la pandemia por COVID-19. Y es así que ellas manifiestan que es necesario proteger a la Pachamama porque ahí se encuentra la farmacia de los pueblos indígenas. Así como esa podemos hablar de muchos ejemplos y a propósito de la recomendación general número 39, su desarrollo y su adopción se han constituido como tal en una buena práctica porque precisamente para realizar todo esto se ha requerido de la organización de las mujeres indígenas, las reflexiones, los debates grupales, entre otros. En cuanto a los aspectos finales, podemos mencionar que hay todavía una distancia enorme entre los derechos como tal de las mujeres indígenas y su cumplimiento en la realidad. Asimismo, hay una ausencia de datos y análisis adecuados, datos de índole cuantitativo que puedan ser recabados a propósito de los censos nacionales y otras acciones, pero también datos cualitativos sobre la situación de las mujeres indígenas, su desempeño en múltiples ámbitos, para comprender mejor su realidad e implementar acciones específicas. De igual manera, es necesario enfatizar en que cada vez más surgen importantes liderazgos de mujeres indígenas jóvenes que cuentan, por una parte, con la experiencia académica y que combinan esto con la experiencia comunitaria y colectiva. Asimismo, fruto de los continuos debates, reflexiones que se dan al interior de las organizaciones de mujeres indígenas, va surgiendo un corpus teórico a partir del cual las mujeres hacen un análisis de su realidad y también las acciones específicas para cambiar esta realidad. De igual manera, es importante que los estados realicen una adecuación de sus marcos legislativos e institucionales conforme a los instrumentos internacionales que hemos mencionado al inicio. Es necesario también continuar con el empoderamiento político, social y económico de las mujeres indígenas. Hemos visto múltiples experiencias en diferentes lugares, los cuales hay que destacarlos, pero también promoverlos. También es necesario tomar en cuenta a las mujeres indígenas como interlocutoras en el momento de realizar medidas legislativas, administrativas y de políticas públicas. Y promover propuestas de desarrollo
programas de desarrollo que tengan una pertinencia cultural y de género. Es todo cuanto puedo compartirles el día de hoy. Ancha agradeceigi, tinkunakama kachun masikuna. Ya solo ye libertad, kwa nenye mongetare, are hokonai nyamondo ye Yaikwau Cañaneñé, Cuñareta Opaite Querupiñanenendue. Muchísimas gracias, querida Libertad. Qué información tan relevante para nosotros tener estas palabras, estos datos, que hoy día conmemoramos nuestro Día Especial de Mujeres Indígenas. Bueno, tenemos el gusto de recibir también a la hermana Sandra Ceballo del pueblo Coya de Jujuy, Argentina. También se hace presente hoy día. Adelante, querida hermana. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro. Saludos y abrazo a mis hermanas de todo el continente de la Via Yala en este día especial en el que todas tenemos como referente a Bartolina Sisa, y sin lugar a dudas hay dignas herederas de Bartolina que ponen el cuerpo día a día, sobre todo ante la violencia medioambiental, ante las empresas multinacionales extractivas que vienen a destruir nuestra madre tierra en este continente tan codiciado por esos intereses económicos. Así que en memoria de Bartolina y de todas ellas que han entregado su vida, para nosotros hoy es un día de reflexión, sin lugar a dudas. Siempre lo hablamos, lo tenemos presente, pero lo vivimos, las múltiples discriminaciones y las formas de violencia que sufrimos por ser mujeres indígenas, y la ciudad siempre nos plantea, ¿no?, que esta discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad, de derechos y el respeto de la dignidad humana, principios básicos, ¿no?, de los tratados de derechos humanos que la humanidad se ha dado a sí misma. También, como mencionaba anteriormente la compañera, tenemos documentos importantísimos como la CEDAW, esta Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y este importante documento que se ha logrado con la Recomendación General número 39, que tampoco ha sido gratuita por parte de los estados. Cada vez que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas es porque detrás hay un activismo, hay una fuerza, una valentía de parte de hombres y mujeres indígenas que luchan y luchamos por los derechos colectivos en las distintas esferas, no solo en lo territorial, sino también en la regional y ante los foros internacionales de Naciones Unidas. En este año se cumplen 100 años del primer gesto de visibilización de los pueblos indígenas. En 1923, el gran jefe, el Chief Descagen de Canadá, se presentó en las Naciones Unidas para ser tenido en cuenta como primeras naciones del Canadá, con sus tratados reivindicatorios, sus tratados, y por supuesto que no obtuvo lo que él deseaba, que era sentarse en la mesa de discusión con los estados, pero consideramos nuestro predecesor en ese sentido, ¿no?, porque fue el primer hecho de visibilización internacional. Y ha pasado mucho tiempo y tuvieron que pasar muchos años y hasta que la humanidad dio lugar a la era de los derechos humanos, y nuestras hermanas y hermanos antecesores vieron ahí la posibilidad, la brecha de hacer valer nuestros derechos colectivos y en particular nuestros derechos como mujeres indígenas. Y esto me da lugar a recordar siempre que la lucha por los derechos de las mujeres indígenas está directamente relacionada con la lucha de los derechos colectivos, porque cuanto más se violan los derechos de nuestros pueblos indígenas, más las mujeres tenemos que soportar las consecuencias de esas injusticias, de esas violaciones a los derechos ya consagrados. Y decía también, así como hubo un primer antecedente hace 100 años, también desde Beijing a esta parte
la lucha de las mujeres indígenas ha sido fundamental. Ya nosotras pensamos cada una en esas mujeres que son referentes, nuestras referentas, ¿no? Que vienen trabajando junto al feminismo clásico, al feminismo occidental, tomando en cuenta siempre el contexto en el que estamos, que son los derechos colectivos, que son los derechos de nuestros pueblos, ¿no? Ese movimiento indígena que fue bregando por todos los derechos y en particular las mujeres que, que siempre tenemos mayores dificultades, tanto para estudiar como para trabajar, ¿no? Y pensamos y hablamos en estos tiempos de la interseccionalidad, ¿no? Ese concepto nuevo que hemos aprendido, que tiene que ver con la superposición de discriminaciones, ¿no? Entonces ya no basta ser discriminada solo por ser mujer, sino por ser indígena, por tener una aportación de rostro en particular, por estar enmarcada en el conjunto o en el grupo de pobreza, por ser mujeres ancianas, por ser niñas, por tener una discapacidad, por tener una elección sexual diferente, por ser portadoras de VIH, en fin, por tantos otros conceptos que también se superponen a las discriminaciones y eso llamamos el concepto de interseccionalidad. Y a través de todas las recomendaciones, de la recomendación general número 39, en la que se aplica un criterio y se clasifican esas discriminaciones, se insta a los estados precisamente a que apliquen políticas públicas, que tomen en cuenta una perspectiva, un enfoque interseccional, un enfoque de mujeres y niñas indígenas, un enfoque intercultural y multidisciplinario. Y yendo un poco acá a nuestro país de la República Argentina, por estos días y en el día de hoy particularmente hay muchas actividades que tienen que ver con el rol preponderante de las mujeres, ¿no? Vengo de la provincia de Jujuy, he estudiado aquí en esta ciudad capital de la Argentina, soy periodista, en este momento me encuentro en la televisión pública donde hemos logrado hacer una columna de difusión de los derechos y la actualidad de los pueblos indígenas, ¿no? Mostrar las luchas presentes e históricas de los pueblos indígenas. Y desde el derecho, como mujer abogada y docente, venimos trabajando para visibilizar y visibilizarnos como mujeres que como indígenas también estamos en las ciudades y también estamos en las universidades y también estamos en los medios de comunicación y los medios públicos. Decía que en la provincia de Jujuy, mi provincia que está al noroeste de este estado argentino, es muy rica en minería, ¿no? Y entonces en los últimos años hay una lucha muy grande de los hermanos y hermanas de la mesa de Salinas y Laguna de Guayatayoc, porque ahí está una de las reservas más grandes de litio del mundo, ¿no? Entonces ahí está la ambición de los estados, del estado provincial, ¿no? Que junto a las empresas multinacionales pretenden explotar y dejar como siempre la contaminación en nuestros territorios, porque estamos acostumbrados en Jujuy a que queden esos pasivos ambientales que han dejado consecuencias desastrosas en nuestra gente, han dejado plomo en sangre, por ejemplo en Metalhuasi y en Abrapampa. Y en los últimos tiempos, además de estar activando para impedir la contaminación del agua en la cuenca hídrica que vierte sobre dos provincias, dos estados provinciales, Salta y Jujuy, el pueblo jujeño, en su mayor parte, docentes, mineros, y en particular pueblos indígenas, y en particular las mujeres indígenas, han salido a la calle para cortar las rutas y manifestarse porque ha sido tan flagrante la violación de los derechos de participación, derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, derechos específicos de los pueblos indígenas frente a una reforma constitucional del Estado provincial que nos dejó al margen. Y que no solo eso, sino que estaba todo tan bien pensado para que las empresas puedan llevarse las riquezas, en particular el litio, y quede de tal manera criminalizada la protesta, de tal manera que nuestros hermanos que vienen bregando, cuidando la madre tierra, no puedan hacerlo más, ¿no? Es muy doloroso, hemos visto en directo para todo el país la represión que han sufrido
herido con balas de goma, hermanos que han perdido un ojo inclusive, ¿no? Pero sobre todo los daños, el daño psíquico, el daño moral y el miedo que siguen teniendo porque son amenazados por el Estado provincial de ser perseguidos judicialmente y también económicamente con sanciones económicas por manifestarse. Haciendo un hecho histórico, los hermanos se han constituido como el tercer Malón de la Paz, que remite a la historia reciente de nuestro país. El primer Malón de la Paz se manifestó públicamente, fue visible, ¿no?, ante todo el Estado en el año 1947 y ellos retomaron. Están asentados en un acampe pacífico en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de los Tribunales, donde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y piden nada más y nada menos que de un Estado que ha reconocido la preexistencia de los pueblos indígenas al Estado argentino, que los reciba la Corte Suprema, que escuche todo lo que tienen para decir y por qué esa Constitución es ilegal, violatoria de la Constitución Nacional y sobre todo de los compromisos asumidos con el consenso mundial, a través de los tratados y las declaraciones, tanto universal como de la OEA, que defienden, que contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Así que nuevamente decirles que así como mujeres mapuches estuvieron detenidas más de 8 meses con sus niños hasta hace poquito tiempo, hemos participado de esa mesa de diálogo con el Estado argentino, esperemos que se llegue a un acuerdo, se ha establecido una mesa de diálogo con el pueblo Coya para rever la situación y las violaciones de derechos en la provincia de Jujuy, mi querida provincia. Así que en el final, invitar a la esperanza, a la fortaleza, a la reflexión, a toda la sociedad no indígena, porque somos seres humanos, somos mujeres poderosas, empoderadas, ¿no?, sabedoras de que pertenecemos a esta tierra y somos quienes tenemos los saberes ancestrales para la pervivencia de la humanidad frente a esta crisis de cambio climático que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Ya soropayiye tuicha Sandra Mondo de Beñecuama, Cuañan de Árape, Jarejo con ello Paite Cuapille Pusaca Vareta, o con ella Jajayabetunonde. Muchísimas gracias, querida Sandra, por compartirnos. Realmente es una realidad vivencial de nosotras, de cada mujer en el lugar que nos encontramos, y por darnos esta realidad desde el norte argentino, tan complejo y muchas veces muy poco conocidos, ¿no? Entonces, agradecido nosotros todo lo que estamos escuchando, participando, las mujeres, atentos en cada palabra. Sin más, pasamos ahora a escuchar otra intervención tan importante. Será ahora la presencia de nuestra querida hermana Zenaida Pérez. Ella nos presencia desde México. Querida hermana, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todas las personas que nos siguen aquí por la vía virtual también. Saludar a todas las hermanas que ya participaron antes. A mí me ha gustado mucho escucharlas. Coincidimos con muchas de las realidades que nos toca vivir en estos territorios. Me gustó también el repaso del marco jurídico internacional. Creo que todas estamos haciendo eco de la Recomendación General 39, donde se concentra pues muchas de las aspiraciones y luchas históricas que han planteado las mujeres desde pues que se ha podido tener este espacio propio para nombrar las desigualdades que padecemos. Entonces, seguir diciendo que este es nuestro libro de cabecera ahora porque desmenuza el reconocimiento de muchísimos derechos como el derecho a la identidad, a la participación, a justo cómo queremos ser tratadas en esta sociedad. En tal sentido, compartirles un poco, yo soy de Oaxaca, un estado al sur de México, y a través de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas me articulo con otras compañeras de este país, de diferentes territorios que vamos pues dialogando también como las particularidades que nos toca vivir aquí adentro en esta relación, sobre todo con las instituciones cuando uno acude pues a pedir servicios, a pedir que, no sé, el reconocimiento con las actas de nacimiento, un certificado por haber terminado la escuela, en fin. Entonces estos tratos han sido muy racistas y discriminatorios porque pues en la burocracia se complica mucho, ¿no? En la atención que se da, más aún si uno no habla el idioma, la lengua pues monolingüe español que se ha impuesto aquí como la lengua oficial.
y lo que estamos planteando es que estas atenciones sean con mayor pertinencia cultural. Hay una serie de demandas de pliego petitorio que hemos construido diferentes compañeras en diferentes redes, como pues la participación política, cómo nos están representando en estos espacios, qué hay de las usurpaciones de las identidades, los datos desagregados que ya lo compartían previamente las compañeras cuando hablamos de feminicidio. Aquí no hay datos todavía, ¿no? ¿Cuántos de esos feminicidios son de mujeres indígenas? Por ejemplo, también si la participación política en los espacios de decisión ha sido progresiva o ha ido más para atrás, ¿no? Entonces, no podemos hacer la comparación o el aprendizaje de si esto ha mejorado o no, porque sencillamente no hay datos oficiales. Y bueno, ya en las estadísticas o en la generación de datos desagregados también es muy valioso saber, por ejemplo, el nivel de ingresos o quién asume mayores cargas de cuidado, en fin. También con motivación de este diálogo que me convocaron y me dio mucho gusto saber también que estamos en diferentes territorios, la pregunta un poco era cuántas o quiénes mujeres indígenas aparecen pues en la historia, ¿no? En los libros que repasamos, quiénes son, qué han hecho, y creo que también es fundamental pues sentarnos eso, a arrastrar, escribir libro, decían nuestras compañeras, porque ustedes sabrán o conocerán que hace más de 20 años se publicó en México la Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas, que fueron pues compañeras que acompañaron, fueron parte del levantamiento zapatista y después a desmenuzar un poquito, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la no violencia, que tengamos derecho a escoger con quiénes nos casamos o si nos casamos o no, cuántos hijos tener. Y desde el 94 hasta el 2014, pues se cumplió los 20 años y justo en ese balance decíamos qué es lo que toca hacer y las abuelas nos decían, ¿no? Nosotras peleamos becas para ustedes, que se generaran medidas afirmativas para que pudieran entrar a la universidad y que ustedes escribieran nuestros libros, ¿no? Básicamente. Entonces ahora decimos sí, o sea, estamos borradas de la historia nacional oficial, entonces nos toca posiblemente empezar a escribir desde nosotras la historia de nuestras compañeras. Entonces, dentro de las mujeres que yo pongo en mi presentación, no es que sean las únicas, pero creo que es muy valioso imaginar, aparte de los procesos colectivos que todas traemos, que eso creo que es muy valioso nombrar a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que permanece y pertenece también a otras organizaciones a nivel regional, a la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica, a la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, que somos, pues, o tenemos presencia también aquí dentro de nuestro país, construyendo las agendas, ¿no? Creo que un logro colectivo que hemos tenido, haciéndonos, pues, parte de este reconocimiento, es que en México, no sé si todas lo saben, pero en México somos tal vez el primer país, no lo sé, pero que hemos logrado el reconocimiento del 5 de septiembre como el Día Nacional de la Mujer Indígena. Ya es un día nacional oficial aquí, se logró por decreto hace 2 años, por las instituciones oficiales, y ya es un día que, bueno, pues tiene que hacer este llamado a las autoridades gubernamentales a, pues, voltear la mirada y poder focalizar en este grupo importante dentro de nuestra sociedad, pues qué políticas han habido, qué modificaciones. Entonces, bueno, parte de las compañeras que yo voy a nombrar, no es que son las únicas, pero tal vez han sido más visibles en los medios, en los espacios donde participan. Tenemos 4 o 5 compañeras lideresas que en los procesos que hemos acompañado han podido entrar como Larisa Ortiz al sistema judicial, siendo parte de los procesos del ámbito de las leyes, digamos, de la justicia. Hay compañeras que también han podido entrar como Esther al ámbito más educativo, a la compañera Cristina Solano y la compañera Isaura y la compañera Patricia Bazán, pues en los ámbitos políticos, ¿no? Dentro de la política también tal vez ustedes escucharon hablar de María de Jesús Patricio Martínez, una compañera nahua que fue la vocera del EZ o del Congreso Nacional Indígena,
que, bueno, por primera vez trató de hacer ver o puso el cuerpo para hacer ver el racismo con el que nos tratan a las personas indígenas cuando queremos ocupar otros espacios que están fuera de nuestro territorio. Por ejemplo, querer participar políticamente. Entonces, hay una opción que dice entrar por candidaturas independientes y ella, pues trató de entrar ahí, juntar las firmas, las identificaciones y no lo logró, ¿no? Entonces lo que denunciamos ahí es, pues no es que solo digan ya tienen derechos, sino son los mecanismos que se generan para poder acceder a esos espacios. Hay otras compañeras como Ángeles Cruz, ella ha trabajado más en el cine, ha hecho justo esas nuevas narrativas dentro de los espacios de comunicación. También creo que ya se decía, ¿no? Como nos han mirado los medios comerciales tradicionales como la televisión, nos tratan o como payasas, como chistosas o como las pobres, ¿no? Que alguien tiene que venir a salvarlas. Se cuentan las historias de las novelas, en los programas de comedia, en muchos espacios que son solo de distracción o de hacer reír al otro, pero no como sujetas con agendas, con conocimiento, con espacios propios. Entonces Ángeles Cruz, Luna Marán están haciendo, tratando de hacer generar nuevas narrativas dentro de los espacios. Hay bastantes más compañeras dentro de esos espacios de construcción. Hay una compañera también que se llama Lupita, están buscando a las personas pues desaparecidas, por ejemplo, esta represión fuerte que hizo el gobierno de México hacia Acteal ya hace bastantes años. Compañeras que están reivindicando también la escritura de nuestra lengua y su uso pues más en las artes como la poesía. Está Yasnaya Aguilar, está Irma Pineda, que bueno, estos espacios también les permiten reconocimiento para ocupar pues diversos puestos. Irma Pineda fue parte del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Y ya para ir cerrando, Lorena Ramírez, compañera Rara Muri, corredora también ahí del pueblo del norte de México, y María Sabina, por supuesto, es una reconocida a nivel internacional, porque mucha gente, como lo dice ella, ¿no? A veces no tienen que pisar las escuelas para tener los conocimientos. Muchas personas que en la sociedad occidental se enfermaban del alma, digamos, o del espíritu, regresaron con ella a pedir sanación y creo que es un gran ejemplo para decir, no todo el conocimiento viene de la escuela, nuestro bienestar también viene de reconocer y responder y valorar la sabiduría de nuestras compañeras indígenas desde los territorios. Y para terminar, en homenaje también a Marta Sánchez Néstor, una lideresa musga que fue de las pioneras y las que nos enseñaron mucho aprendizaje, a las que vamos pues sumándonos a estas agendas internacionales y bueno, a todas las compañeras que tal vez no alcanzo a nombrar, muchas gracias por su contribución, por su aporte y que siga siendo el 5 de septiembre el Día Nacional e Internacional de la Mujer Indígena. Muchas gracias. Ya solo país, Zenaida, kwa ara, kwa nyanyi mongeta ye, hare nyande miari nyande ye, hare chara hawana tenonde, yande ara cuareta opaite, kerupirupi nyande yepe, hare nyanduka, nyande kunyande. Muchísimas gracias, de verdad, querida Zenaida, qué importante conocer nuestras luchas y sueños y logros y día a día que vamos caminando como mujeres. Qué importante es ese logro para cada país con esas personas indígenas, mujeres indígenas que estamos conociendo, encontrándonos por esta vía como continente y mil gracias por una vez más por su presencia. Y bueno, ahora vamos a pasar en la siguiente exposición que les corresponde a nuestra querida hermana también que nos presencia hoy día, hermana Paula Piñeiro. Veo que parece portugués. Boa-vinda. Un abraço para você, a senhora, que vai participar conosco, ¿no? También como as mulheres, dessas mulheres que nos presentas, quien es parte del movimiento de descendientes de pueblos indígenas de Uruguay. Adelante, querida hermana. Bueno, muchas gracias por este espacio, gracias a todas las hermanas y por poder estar conmemorando este Día Internacional de la Mujer Indígena. Bueno, yo armé acá una especie de escrito, es la primera vez que expongo en un espacio así, así que bueno, les voy a pasar a leer lo que redacté. Tiene que ver un poco con la salud y el territorio, y bueno, desde Bartolina Sisa a la actualidad, el colonialismo continúa y sigue avanzando de manera voraz. En este presente, las mujeres indígenas,
también no indígenas, nos encontramos en una continua defensa del territorio, que en definitiva no es más que la resistencia que se viene dando desde hace 500 años ante la colonización que persiste. Como mujeres indígenas, entendemos la gran importancia de la defensa de los derechos colectivos y los derechos humanos, pues ante el desamparo absoluto por parte del Estado, nos vemos obligadas a ocupar distintos frentes de lucha vinculadas al territorio. Algunas de nosotras abocadas a las luchas ambientales, que según el territorio que habitamos, la amenaza es diferente, pero siempre regida por una misma lógica, la del extractivismo, acaparamiento y avasallamiento. En este caso voy a desarrollar un poco más el tema de la defensa del territorio desde la perspectiva ambiental, que es en el movimiento que vengo vinculada desde hace varios años. En el primer caso que me vi vinculada, en una localidad donde estuve viviendo varios años, en el departamento de Durazno, Sarandí del Chi, acá en Uruguay. Era una empresa sojera que secó un arroyo para regar el monocultivo. Después nos enfrentamos a la extracción de arena, y ahora en el territorio donde estoy habitando, estoy conociendo de primera mano la problemática del urbanismo, que destruye montes nativos a mansalva y otras consecuencias nefastas que esto causa en los ecosistemas, junto a la especulación inmobiliaria. Así fui vinculándome a la cuestión ambiental antes de saber que soy indígena. Y ahora puedo comprender por qué siempre esa inclinación hacia la defensa de la naturaleza. Esa naturaleza vulnerada permanentemente y que no puede hablar con palabras. La lucha más visible en este momento es por el saqueo que venimos padeciendo de nuestros recursos naturales comunes, como el agua, por ser Uruguay un país rico en este recurso, como ellos lo llaman. Esta problemática viene siendo denunciada hace tiempo, desde hace varios años, pero ahora se está haciendo más visible, pues con el paso del tiempo ya no pueden ocultarse los impactos ambientales y sociales del modelo. Empresas multinacionales que extraen los bienes a su paso, desde la instalación del agronegocio del monocultivo, con su paquete de semillas transgénicas y agrotóxicos, acaparando territorio, extranjerizando y contaminando la tierra, el agua y el aire, y por ende, enfermando a la población. Aunque se diga que no se ha probado el nexo causal entre dichas enfermedades y las fumigaciones. Pudimos tener una experiencia de primera mano en un proyecto llevado adelante con compañeros de la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, y pudimos experimentar que no somos libres de producir alimentos sin tóxicos, aunque uno no los emplee, pues son dos modelos de producción de alimentos incompatibles, la agroecología y el agronegocio. A pesar que el decreto 353 del 2008 diga lo contrario y regule su convivencia, diciendo que es de interés la promoción de una política de coexistencia regulada entre vegetales genéticamente modificados y los no modificados. Así, de esta manera, se va perdiendo soberanía alimentaria y, sobre todo, seguridad alimentaria y, por ende, la salud. El modelo agroforestal, con sus miles de hectáreas plantadas de eucaliptus creados a partir de manipulación genética en grandes viveros que contaminan ríos y arroyos. Por ejemplo, el caso del arroyo Santana en Guichón, que el propio Estado constató la contaminación del mismo mediante análisis de sus aguas, y sus plantas de celulosa, donde se procesan los bienes naturales explotados. Ahora, la llegada de proyectos sobre producción de hidrógeno verde, y todo esto sin tener en cuenta la opinión de la población, que en definitiva es la que habita el territorio. Y en nuestro caso, como mujeres indígenas, es más evidente el atropello, por ser nuestras ancestras originarias de estos territorios, habitando estas tierras antes de que llegaran los colonizadores. Es decir, preexistimos al Estado mismo, y no tienen en cuenta nuestra opinión. Desde la cosmovisión indígena, el agua, hue, es el fluido de la vida. De ahí la relación que tenemos con ella, que no solo es un derecho humano, sino un elemento espiritual y ancestral, y por eso esa conexión tan profunda con la misma, con los ríos, arroyos y cañadas, por ser el sustento de la vida. Y las mujeres
Somos sus guardianas y cuidadoras. Por lo expuesto, se hace indispensable fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones que tienen que ver con la gestión de este bien. Mandato que por otra parte está establecido en nuestra Carta Magna, en su artículo 47. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Pero dicho mandato es violado permanentemente con total impunidad. De la misma manera, las leyes, como el Plan Nacional de Aguas, son desobedecidas. También entendemos que sería importante que Uruguay ratificara el convenio 169 de la OIT, pero más importante aún sería que las normas sean cumplidas por el Estado, tanto los tratados internacionales como la propia normativa nacional de derecho interno que se está viendo vulnerada cotidianamente. Si no, ¿de qué sirve la ratificación de un convenio si todos los mecanismos de protección y amparo que establecen no son aplicados? Serían puras letras muertas nada más. Es tan importante la protección de la naturaleza y del medio ambiente porque somos uno con ella, y si perdemos la conexión con la misma, perdemos nuestra salud. Se empiezan a generar los desequilibrios que vienen manifestándose en la actualidad, cada vez más enfermedades como el cáncer, problemas renales, entre otras tantas cosas. Ni hablemos de la salud mental. Desequilibrios generados, entre otros, por la factoría alimentaria, concepto acuñado por el doctor Mirande, abogado de Julio de los Santos, trabajador damnificado por las fumigaciones en las arroceras. Factoría alimentaria que manipula el alimento desde la semilla transgénica hasta su ultraprocesamiento. La contaminación del agua que luego bebemos y utilizamos en nuestros alimentos. Todos desequilibrios que nos están conduciendo a la falta de salud del territorio y por ende de nuestros cuerpos. Si la tierra y el agua enferman y se contaminan, nosotras sufriremos con ella las consecuencias de su tratamiento. Y ahora, como si fuera poco, sufrimos falta de agua dulce, porque la saquean empresas extranjeras, vulnerando nuevamente lo que dispone el artículo 47 de la Constitución, el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las razones de orden económico. Esto es lo que en definitiva sucede con los bienes comunes. Se les da agua dulce a las corporaciones para la explotación de la naturaleza y su contaminación, y no al pueblo. Por eso, desde un Pampa, como hijas de la Onca y Uxmar, sentimos la necesidad de tomar la palabra para traernos y traer la voz de nuestro círculo de mujeres nativas, porque nos sentimos hermanas del monte, cobijo de tantos animales, nietas de los ríos, arroyos y cañadas, humedales, del mar, las dunas, el viento y el sol, y sosteniendo la memoria de los ancestros que son nuestros guías en el presente. Maripir, gracias, y bueno, arriba la lucha de todas las mujeres. Ikawiyeyes nañimongueta Paula cuae de Ruñandebe bajare ñandu nañimongueta de Aracua jare kene okoropi ñaima opaite ñandenentanareta. Muchísimas gracias de verdad más una vez, Paula. Qué bueno saber que todas las cosas que están haciendo, de cómo se está logrando visibilizar la situación de las personas, específicamente de las mujeres indígenas en Uruguay, y nuestro abrazo y felicitaciones a ustedes, y seguiremos con la lucha y todo nuestro apoyo para ustedes. Finalmente, la última exposición, tenemos la presencia de nuestra querida hermana Zenobia, que también nos trae algunas palabras para poder compartir hoy, que es nuestro día tan especial de mujeres indígenas. Adelante. Pepuama pein opaete, peyapusaka pein cuarupi orerevae, pepuama cheinureta, cuñareta, opaitei, pemae pein orere, peyapusakata rei oreréramo, amevi yasoropaite nonde tumpape, yeiko avei vaena, cuae ñemongeta rupi, ñandarakua rupi, jare yarajavei, Cuaracuareta yandesi, jare
ñande yaru, ñande ramu ireta oella, ñande bebay. Muy buenos días a todos, a todas que nos acompañan por este medio. Agradecer a Dios, también agradecer a mis ancestras que nos han dejado este espacio de sabiduría, este espacio para poder compartir con otras mujeres que también son parte de nosotros, son parte de un pueblo indígena, Yasoropay. Bueno, quiero compartir hoy día, en el Día Internacional de la Mujer, con cada uno de ustedes, haciendo memoria al inicio a mis ancestras mujeres que han estado en esta lucha de caminar, en las diferentes luchas que se ha ido transcurriendo en estos miles de años, en miles de siglos. A la vez, traerlo presente a la madre de nuestro Apiahuayquitumpa, que nosotros también cada año hacemos memoria de ese hombre, pero ahorita en este momento traigo de manera especial a esa mujer, madre que ha dado a luz, que ha dado mucha valentía para acompañar, para estar en el momento de la guerra a ese hombre. Ser mujer, ser parte de la historia, ser parte de este caminar, es una búsqueda que ha sido desde siempre y continúa. El ser mujer desde la vivencia en las comunidades guaraníes. Volver a beber del néctar de la vida. Un principio que justifica el valor que tiene el pueblo guaraní, que es la palabra, la lengua, el ñe, que nosotros decimos dialogar. Un diálogo que se relaciona con un don de la virtud de usar la palabra, que se caracteriza de manera especial por la oralidad. Todo esto fuente de mucha sabiduría, de mucha participación de una vida comunitaria. Tomar el eje central es el ñandereco, nuestra cultura. Eso es la raíz principal y esencial de la vida de la mujer guaraní. En algunos momentos tuve la oportunidad de leer y es lo que realmente es lo que nos muestra como mujer. Rosana Guber nos dice, para conocer una cultura, para conocer el rostro de esa mujer indígena, de esa mujer que vive en las comunidades, de esa mujer que transmite los valores, la sabiduría, hay que animarse a abandonar la comodidad de una oficina y meter los pies en el barro del terreno a fin de entender cómo vive, siente y a la vez cree un grupo humano. Entonces, a partir de eso, se va construyendo muchos espacios, conocimiento construido desde la experiencia vivencial, especialmente con las mujeres adultas, que son las abuelas, que son las tías, que son esas mujeres que lo han vivido, que lo han palpado en su ser, en su cuerpo, y lo viven ahora en sus casas, en sus hogares, los cuales van transmitiendo a través, esa sabiduría van transmitiendo de mucha manera. Como ser tenemos en la elaboración de tejidos artesanales,
de algunos objetos, también de instrumentos musicales. Tenemos también tejidos en cerámica, entre otros. Tenemos varios. Entre los tejidos que quiero mencionar, tenemos la bolsa o morral de brazo, bocó. Estas mujeres, yo como mujer, las mujeres tejen, son variados y con eso ellos expresan lo que es el caminar, la lucha de la nación guaraní, tanto de mujeres y hombres, valientes que han estado en este proceso de caminar y están presentes. Esas mujeres que quizás no estuvieron o no están en las guerras con flecha y arco, pero sí estuvieron presentes en todos esos espacios con su sabiduría, acompañando en oración, acompañando con la alimentación. Entonces, es eso lo que refleja en ese bocó que decimos nosotros, que las mujeres en las comunidades, que las jóvenes aún reciben y siguen palpándolo en la artesanía. Una de las tradiciones que también es vigente hoy en este ciclo está el tema de la primera menstruación de las niñas, cuando una niña menstrua por primera vez. En aquellos años tenía que permanecer encerrada en su casa durante un año. En este tiempo, la muchacha recibía las enseñanzas de la abuela sobre los cuidados y obligaciones en el hogar, tales como los quehaceres domésticos, la elaboración de chicha, el tejido y el propio cuidado de la salud y también cuidado mental. De esto también menciona Ortiz y Helio en un libro que lo han publicado, pero a la vez la vivencia me ha comprometido y me ha enseñado esta sabiduría de las abuelas. Entonces, que todavía en algunas comunidades se practica, probablemente ya no de un año o de 3 meses, por muchas cuestiones, ¿no? En algunos momentos, de algunas muchachas, ¿no?, que lo viven todavía, que se preparan para otra etapa de la vida, para poder también, ¿no?, compartir la experiencia única que ellas tienen para sus hermanas, sus hijas y las que vendrán después. Porque esta sabiduría es de generación en generación. Estos momentos lo viven en varios, ¿no? Como yo mencionaba anteriormente, ¿no? Nosotros decimos en guaraní, yecuacu, el reposo. Como mencionado anteriormente, quizás ya no de meses, pero sí se realiza todavía en algunas comunidades esos cuidados. En estos cuidados se puede percibir, se puede rescatar que ahí engloba todo. La preparación de la mujer a la vida. Porque está el tema de la alimentación. Ahí acompaña la medicina natural, tradicional. Ahí está el cuidado del cuerpo. También reciben conocimientos
sobre la espiritualidad. También ahí está la educación. La educación justamente se enraiza en la profundidad. Un conocimiento que parte y engloba con la lengua materna. Y a la vez, todo esto influye a las mujeres que son la poseedora de la lengua materna. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer está en casa. La mujer está rodeada en un patio grande con sus familias, con sus hijos. Entonces, a partir de ahí nace y resplandece el tema de la lengua materna. Una lengua que va a influir no solamente en la formación comunitaria de un niño o de una niña, sino también en la formación académica que hoy como mujeres necesitamos, que hoy como mujeres debemos resplandecer, debemos fortalecer, debemos ampliar en varios espacios. Nosotros como mujeres debemos dar continuidad a la vida, porque eso es tender un puente para transitar con una identidad propia y el ser mujer indígena guaraní. Con esto también es propiciar un encuentro entre lo nuevo y lo antiguo, entre los viejos y los jóvenes, lo concreto y lo abstracto, lo espiritual y lo material. En este momento, hacer memoria sobre el Día Internacional de la Mujer es poder compartir y a la vez para conservar, proteger y a la vez trascender lo que fue construido desde tiempos inmemorables. Y hacerlo presente hoy es un momento privilegiado para que esto llegue en varios lugares, en varios momentos, para que podamos reflexionar como mujeres indígenas. Todas estas sabidurías que se transmite en el hogar, en las comunidades guaraníes, es oral. El mayor porcentaje son y por hoy son oralizadas y ha sido de generación en generación, como podemos ver, en algunos momentos enriqueciéndose y otras, como hoy, también gran pérdida de la sabiduría ancestral. Pero como mujeres, menciono y afirmo que esta sabiduría tiene que seguir, tiene que continuar. Tenemos un compromiso grande, mujeres que somos, porque nosotras somos las ejes centrales de la vida, las que somos transmitidoras de la sabiduría, transmitidora de nuestra lengua. Quiero también decirles a aquellas mujeres jóvenes indígenas que también lleguen a sus comunidades y puedan aprender esos momentos de sabiduría, de conocimiento, para que con ellas se pueda seguir
dando más énfasis a la vida de aquella mujer indígena guaraní, de aquella mujer indígena que es capaz de todo, que es capaz de morir por aquellas generaciones que vendrán después. Que no solamente hoy día nos recordemos de nosotras como mujeres indígenas, sino todos los días acompañémonos a nosotras que somos muchas mujeres profesionales y estamos trabajando en un espacio, pero que esos espacios también nos ayuden a reafirmarnos como mujeres, como indígenas y como mujeres que realmente son un buen profesional. Y además, ser parte también de aquellas mujeres que están en casa, porque ellas también, con ellas también aprendemos. También quiero invitar para que podamos reflexionar sobre nosotras. Sin nosotras, el pueblo no puede caminar. Entonces nosotros hacemos parte de aquella transformación de educación, política y entre otros. Somos parte de esa transformación. Yo creo que hasta ahí, hasta aquí, voy concluyendo en este momento de compartir, ¿no? Para que otro momento también podamos compartir con aquellas mujeres indígenas que también son parte de uno y que juntas podemos vencer momentos de luchas, momentos que se van construyendo al caminar de la vida. Yasoropay, Opaetepe, Yasoropay, Yandesireta, Yanderamui, Yandaracuay Yareta, Yandepukiretape, Ñanemembiretape, Jaopaete, Cuñaretape, Yasoropay, Yaikoye Iruara, Tumpatibeño. Yasoropayille jaramiño ikabi kuañe en boasañandebe jare yepusaka ñiva ñandu ñandiñepe jare ñandiñi mongueta jare ñanderakua. Jecuaño ñambocuacua tenonde. Muchísimas gracias, querida hermana, por su intervención. Nos quedamos muy agradecidos, muchos, al tener su presencia y compartir estas luchas y estas experiencias con cada uno de nosotros que estamos compartiendo esa sabiduría que hemos aprendido. Ya vamos cerrando el foro. Se ha hecho un poco más largo de los que habíamos pensado, pero bueno, estamos para eso, compartiendo lo poco. Todavía tenemos mucho más conocimiento. Pero sin lugar a dudas, todas estas intervenciones han sido muy valioso, muchísimo para cada uno de nosotros y vamos a llevar adelante. Para finalizar, escucharemos un breve mensaje de cierre por parte de nuestra hermana María Fernanda Aguirre, que representa a Uruguay, que recientemente ha creado una comisión sobre los pueblos indígenas. Entonces, a nuestra querida hermana también le damos la palabra. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, compañeras. Realmente agradecemos la oportunidad de poder compartir la palabra. Es un honor para nosotras el poder nutrirnos de toda la sabiduría que han compartido las compañeras y valoramos enormemente el saber tan invisibilizado que se ha logrado sostener en el correr de la historia en
en las hermanas sobre todo. Nosotros estamos en un pueblo que ha invisibilizado absolutamente nuestras raíces indígenas y estamos ahora en el proceso de poder revertir esa injusticia después de un intento después de un genocidio que nace con la construcción de nuestro propio Estado uruguayo, y en este momento estamos en el proceso de tratar de revertir esa invisibilización y aportando desde nuestra Convención de Trabajadores y Trabajadoras un espacio para poder visibilizar estas luchas y reconstruir nuestras memorias colectivas, que es una tarea que el movimiento obrero uruguayo ha asumido en forma prioritaria, la de pelear contra la impunidad, de la opresión de nuestra última dictadura cívico-militar, y ahora también como conjunto de movimiento obrero pelear contra la impunidad de la opresión y la invisibilización que han tenido nuestros pueblos originarios. Así que estamos sumamente agradecidos de poder compartir la palabra, de poder aprender de las experiencias de lucha de nuestras compañeras, hermanas latinoamericanas, de todos los pueblos indígenas, y ni que hablar que nos sentimos sumamente honrados y comprometidos con la memoria de Bartolina Sisa, esta mujer indígena aymara que tanta entrega y tanto ejemplo de valor nos ha dejado para todas nosotras, que nos marca camino para poder seguir resistiendo a la opresión, a la expoliación de las riquezas naturales de nuestro pueblo. Como decía la compañera Paula también, estamos pasando, como todos nuestros pueblos latinoamericanos, por una situación de robo de nuestras riquezas naturales, de robo de nuestras culturas, de nuestras lenguas, y a la vez estamos resistiendo, como ha pasado en toda nuestra historia, a estas distintas dinámicas de opresión que hemos sufrido, por lo que nos honra enormemente poder compartir con las hermanas latinoamericanas para seguir reivindicando los derechos de las mujeres indígenas y de las oprimidas y oprimidos del mundo, para podernos dar vuelta este sistema injusto que vivimos y en algún momento poder vivir en un sistema de igualdad, donde reivindiquemos por encima de lo individual, lo colectivo, punto de conexión enorme que tenemos entre la cosmovisión que aquí se predica con las reivindicaciones de cómo funcionar desde el movimiento obrero organizado, desde el movimiento sindical, donde ponemos por encima de lo individual la reivindicación de lo colectivo, el derecho colectivo para un mejor vivir de todas las personas. Así que saludamos nuevamente y agradecemos la oportunidad de poder compartir para seguir construyendo herramientas de lucha para revertir los sistemas de opresión que dejan a nuestras comunidades sin poder ejercer nuestros derechos humanos fundamentales, y las cosas que hacen posible la vida misma, que son las que están siendo arrebatadas permanentemente en toda nuestra historia por los distintos imperios de turno. Así que salud, compañeras, ponernos a disposición para aprender y para compartir todas las resistencias y todas las luchas que nos permitan defender los derechos de todas y todos. Muchas gracias, compañeras. Yasoropay, tuicha Janamiño y María Fernanda, Romondo y Debe Tamareme, Cuañemongueta Yarajatunón de Jareopatama, Yambuapu Cuarirepe. Agradecemos también, ¿no?, muchísimo a nuestra querida hermana por su participación, y a cada uno de los participantes, de las participantes, de estas mujeres que nos acompañó
nos has acompañado y que vamos a seguir acompañándonos a partir de hoy, ¿no? Finalmente agradecemos de verdad que nos han honrado con todas sus palabras sabias, experiencias, y agradecemos por las plataformas virtuales que nos dan esta oportunidad de poder llegarnos a nosotros, unir la voz, las luchas y todo lo que hemos compartido. Me gustaría compartirles también algunas reflexiones donde nos pueda ayudar hoy, que no sea solamente por hoy que estemos unidos aquí. Bueno, damos por concluido este foro virtual donde las mujeres indígenas, protagonistas de las luchas sociales del continente americano. Sin nosotras, nada es posible sin presencia de las mujeres. En una fecha en la que se recuerda una vez más la lucha y el martirio de Bartolina Sisa, agradecemos sinceramente a todas las entidades convocantes que han hecho lo posible para que estemos hoy, en este momento, en estas actividades. La Asamblea del Pueblo Guaraní, las organizaciones de derechos indígenas y Junpampa de Uruguay, la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública, la Comisión de Derechos Humanos de Uruguay, la plataforma La Comunis, la Asociación de la Prensa de Uruguay, APU, la agencia WordPress. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y por seguir trabajando a favor de los derechos de los pueblos indígenas, de los hombres y mujeres valientes, niños y niñas, por la Pachamama, por construir juntos un país donde todas las culturas tengan cabida, donde todas las personas tengamos acceso a sus derechos básicos y a poder tener una vida digna, poder vivir bien. Hemos escuchado a las hermanas de México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y diversos puntos de continentes que explicaron sus luchas, que todos tenemos en común, sus éxitos y los múltiples problemas que enfrentamos como mujeres indígenas y no indígenas. Todas las luchas colectivas, no de unas personas aisladas, sino de colectivos, de pueblos indígenas que estamos en este continente, muchas antes que llegara el conquistador. Las luchas son diversas, pero al mismo tiempo son parecidas. En todos los casos, reivindicamos el reconocimiento del protagonismo de las mujeres indígenas. Siempre hemos estado aquí, estamos ahora mismo en el centro de las tareas fundamentales de nuestros pueblos y naciones indígenas, como protectores de las lenguas y cultura de nuestras naciones y pueblos indígenas a las que correspondemos, de los saberes ancestrales, de la medicina, en asegurar la alimentación de nuestras comunidades para todos. Todo eso sigue ocurriendo y seguimos trabajando juntos. Pero muchas veces no se nos reconoce como protagonistas de la historia, que ya hemos hablado en cada intervención, que ha sido un énfasis. El presente y el futuro somos nosotras las mujeres. Sin nosotras, nada. Por eso este foro debe servirnos para exigir que ellos cambien, que las mujeres indígenas tengamos el rol central también en las decisiones políticas, sociales, culturales, fundamentalmente en cada uno de los espacios. No solo porque nos corresponde, sino porque ello haría que los cambios profundos que se requieren, que se hagan mejor y se sostengan en el tiempo. Una vez más agradecemos a cada una de ustedes, hermanas, de verdad un placer, muy dichosas y honradamente de estar y escucharnos. Creo que no miramos la hora, sino que nuestra sabiduría
que pueda llegar y encontrarnos hoy en nuestro día especial, que no sea solo hoy, sino que vamos a seguir compartiendo, porque la lucha sin mujeres, sin nosotras, no es posible. También agradecemos a la comisión y a todas las instituciones que nos acompañan y a cada uno de los participantes un saludo, un abrazo inmenso, felicitaciones a todo el mundo, a las mujeres y a todos también los que siempre están apoyando a esas mujeres que luchan, esas mujeres que siempre, día a día, en cada espacio estamos en búsqueda de vivir mejores para nuevas generaciones. Ya solo pa yeha ya be ara opa nya yu nyambua pa nya nemiari nya ni mungeta hari ko ni amondo pe tamanaime opa te ya pusaka bahare opa te kerupirupi nyima ni kwa nyande ara pe ho kona tanareta hari opa te ya haye hari tumpa dibeño nyande yar nyande na mireta dibe he kwaño nyande miani yara havana tunonde ya solo pa ye. Hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, reciban un cordial saludo. Hermanos y hermanas, mi nombre es Digna María Andrade, delegada indígena FILAC Ecuador, represento al pueblo Otavalos. Actualmente me encuentro trabajando en la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las mujeres indígenas son aquellas guardianas de semillas quienes mantienen lo que es la vestimenta, el lenguaje, la cultura, que eso no se debe desaparecer. Más bien cada día tratar de difundir día tras día. Agradecerles a los organizadores de este evento y que este evento cada vez se vaya desarrollando año tras año y que nuestras lideresas, guardianas de semilla, puedan compartirnos gratas experiencias. Y antes de despedirme, quería compartirles una frase que aquí una guardiana de semilla de Comité Central de Mujeres UNORCAG, Cotacachi, lo dice: de mano en mano damos vida a nuestras semillas. Hola, mi nombre es Rosa Mendoza, soy psicóloga, actualmente laboro en la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral, acompañando a la niñez, adolescencia, juventud, principalmente a mujeres sobrevivientes de violencia. Nuestro trabajo es enfocado principalmente en el fortalecimiento de su autoestima y empoderamiento personal. Pues de esta manera contribuir, ¿verdad?, en la creación de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, sobre todo para mujeres indígenas, ¿verdad? Este día, ¿verdad?, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, pues es un honor para mí y en honor también a Bartolina Sisa. Pues felicito y agradezco mucho a todas las mujeres que han hecho posible, ¿verdad?, esta lucha, y que gracias a ellas, pues hoy en día como mujeres pues tenemos más oportunidades y espacios donde podemos participar. Entonces, muchísimas gracias por hacer de esta sociedad más incluyente. Mi nombre es Lilian Mercedes, originaria de San Lucas, Tolimán, Sololá. Estudié Gestión Pública y Desarrollo Territorial. Formo parte del Consejo de Juventudes Indígenas de Guatemala, un espacio de reivindicación de las juventudes indígenas, de las luchas, de la participación política y social en sus comunidades. En esta oportunidad se agradece por esta actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, donde se conmemora y se recuerda la lucha de Bartolina Sisa. Su lucha ha trascendido a través del tiempo y de la historia por las atrocidades que se cometieron en contra de ella y de muchas personas. Es así como se recuerdan a muchas mujeres indígenas quienes día a día están luchando para acabar con las injusticias y con la criminalidad que existe en sus territorios.
Hola, me llamo Juana Ispalan, soy mujer maya de Tujil. Actualmente pertenezco a una red de jóvenes que estamos haciendo incidencia dentro del municipio de Santiago Atitlán, y también soy promotora de los derechos humanos de las mujeres. En este espacio yo ejerzo la profesión de promotora, cómo motivar y también hacer justicia por los derechos de las mujeres que están siendo violentadas. También hago conocer y constatar también que las mujeres somos muy importantes dentro del marco de la sociedad, porque actualmente ocupamos espacios muy importantes dentro de nuestras comunidades, municipios, y no decirlo en el interior del país. Y también cabe resaltar que en este 5 de septiembre conmemoremos a las mujeres indígenas, a nuestras abuelas, a nuestras ancestras, que hicieron toda la lucha y el esfuerzo para que nosotras vivamos en este espacio hoy en día. Muchas gracias. Eu me chamo Cleiciane, sou da etnia Sataré-Moé, de Barreirinha, Parintins, Amazonas, da primeira nação Sataré-Moé. Estou aqui para defender os nossos saberes ancestrais do nosso antepassado, o curandismo, o xamanismo, e digo não ao marco temporal. Eu me chamo François Teté, da etnia iscariana, do município de Parintins, Amazonas. Venho aqui reafirmar a nossa cultura, a manutenção da nossa identidade e ampliação e fortalecimento da nossa língua e demarcação já.